poder encontrarnos nuevamente, agradecer de nuevo a las personas que van a exponer. Es muy grato en este momento poder sentirse entre compañeros y compañeras, entre colegas. Y dicho esto, voy a presentar al primer disertante, Sergio Palazzo. Él es secretario general nacional de la Asociación Bancaria. Sergio, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo tuyo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas. Quisiera agradecer primero a las distintas organizaciones que convocan a este Zoom para debatir y discutir acerca del laboralismo discute el Poder Judicial. Entre ellos, un especial agradecimiento a Gustavo Ciampa de la Corriente Abogados 7 de Julio, que es quien me invitó a ser parte de este debate en este prestigioso panel, ¿no? Pero sobre todo agradezco porque no es la primera vez que participo y no es la primera vez que organizan debates importantes. Agradezco que existan este espacio de debate y reflexión sobre este y otros temas que hemos tocado con anterioridad y que muchas veces también ha sido un bastión de resistencia a políticas neoliberales que han pretendido arrasar con el derecho laboral en la Argentina. Si bien el tema que nos convoca es nuestra mirada del Poder Judicial en materia de derecho laboral y su funcionamiento en orden a las necesidades de los trabajadores, principalmente las organizaciones sindicales, como es el caso de la que yo represento, lo menos cierto es que hoy el debate está atravesado por las diversas opiniones que ha generado el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de reforma judicial al Congreso de la Nación. Si bien ese proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo tiene más implicancia en materia penal, como lo decía creo que Gustavo recién, en la necesidad o en la necesaria decisión de crear más tribunales, en la descentralización de los mismos, en la debida transparencia que deberían tener los sorteos y el accionar de los magistrados, en la unificación del fuero civil y comercial federal con el contencioso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en dar cumplimiento, entre otras cosas, a la manda de la reforma constitucional del 94, respecto a que los delitos no federales terminen incorporándose a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, sería bueno analizar algunas cuestiones que pueden tener repercusiones posteriores, ya sean buenas o malas, vinculadas al derecho laboral y al funcionamiento de la justicia laboral y sus tribunales a partir de la instalación del debate de la reforma judicial que se está tratando en el Congreso. También, permítanme casi como una miscelánea, antes de adentrarme en la exposición que nos convoca, quería hacer referencia a la fuerte implicancia que tienen en este debate y en esta discusión los medios masivos y hegemónicos de prensa. Leí el otro día un artículo en uno de esos medios que hacía referencia al empleo en la Argentina y al supuesto costo laboral que generaba la empresa los derechos laborales de los trabajadores. También en su desarrollo hablaba de la industria del juicio, como ya sabemos que es su discurso. También en la nota desarrollaba y decía la poca predisposición de los laboralistas y de los dirigentes sindicales a discutir cambios a la legislación, que flexibilizara la posibilidad de contratar y despedir trabajadores o de flexibilizar sus condiciones de trabajo para mejorar, según ellos, la empleabilidad en la Argentina. Y fiel a ese estilo edulcorado que tiene la derecha neoliberal que maneja los medios masivos de comunicación, culminaba la nota diciendo e interpelando al lector de por qué no le dábamos entre todos una posibilidad a la reforma laboral de ser debatida en el Congreso. La miscelánea en realidad que quería aportar en este debate es que, qué paradoja, ¿no? Que esos mismos medios le nieguen la posibilidad de la discusión de la reforma judicial al oficialismo, porque son los que han alentado casi criminalmente a que la gente salga a la calle a expresarse en contra de la reforma judicial en el medio de una pandemia, donde se infecta gente, donde se muere gente, compatriotas nuestros, y donde el Estado presente que tenemos hoy en la Argentina hace ingentes esfuerzos y notables esfuerzos por poder dar respuesta sanitaria en los hospitales para que todo enfermo pueda tener asistencia médica que le corresponde a cualquier ciudadano. Qué paradoja, ¿no? Les importa discutir y que le demos una posibilidad a la reforma laboral, pero no así a la reforma judicial, a quienes convocan a salir a la calle a discutirla y a rechazarla. Bueno, sobre esa reforma yo quisiera
abordar dos puntos que pueden tener implicancia en la justicia del trabajo. Uno en el que acuerdo y otro en el que disiento. El punto en el que acuerdo claramente es en la generación que propone esa reforma en materia penal de nuevos juzgados. Si esta política se extendiera al fuero laboral, serviría para quitarle, en cierta forma, la pesada carga de la sobrecarga de tareas que hoy tienen los tribunales laborales. Muchas veces da tristeza ver los informes periodísticos de juzgados colapsados de expedientes, no solo por los jueces, en su laburo, sino por los funcionarios, trabajadores del Poder Judicial, sino también y fundamentalmente por los que buscan justicia y por los profesionales que trabajan del otro lado del mostrador y ven como una audiencia para tomar testimonio, producto de esta sobrecarga fenomenal de trabajo que tienen, una audiencia para tomar testimonios se le otorgan a 6 meses, 8 meses, 10 meses. En ese tiempo los testigos se mudan, desaparecen, las empresas cierran, mutan a otras formas de razón social para evitar una condena judicial y se termina tornando ilusorio para el eslabón más débil, que es el trabajador querellante, acceder a un servicio de justicia eficiente. Que dicho en términos suena políticamente correcto, la crítica, digamos, pero dicho de manera real y sin eufemismo, la falta de recursos edilicios, humanos y profesionales a la que se somete a la justicia laboral en la Argentina, lo que hace es poner en riesgo muchas veces el plato de comida de un obrero que fue mal despedido y lo único que busca es que le paguen una indemnización para poder llevarle el sustento a su casa en el peor momento de su vida laboral, que es cuando se queda sin empleo. Por ello sería bueno que de extenderse la reforma judicial o que se instale el debate también de la reforma en el fuero laboral, se adopte el mismo criterio de crear nuevos juzgados y de dotar de presupuesto suficiente para mejorar en materia edilicia, de recursos humanos y profesionales para brindar con eficacia ese servicio de justicia. El otro tema de la reforma judicial, para asimilarlo a la situación de la justicia laboral y que quería vincular en mi exposición, es el traspaso de la justicia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en este punto, si quisieran hacer lo mismo con la justicia laboral, disiento totalmente, quiero dejarlo muy claro. A veces me imagino un gobierno de corte neoliberal y de derecha como catalogo en lo personal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mayoría importante en la legislatura porteña para crear y designar jueces. Y la verdad, me aterra esa posibilidad. Está claro que sería el principio del fin del principio protectorio del derecho del trabajo, porque los jueces que se propondrían el Poder Ejecutivo actual del gobierno de la ciudad claramente serían de otro tinte que no sea el del protectorio del derecho. Con un agravante, que es que precisamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es donde existen las casas centrales de las principales corporaciones empresarias en la Argentina y es donde se dirimirían los principales conflictos de intereses en materia laboral. Por eso, acuerdo en un punto que es la creación de juzgados y se traspolar esa política a la justicia laboral, disiento en el traspaso de la justicia laboral a manos del gobierno de la ciudad. El tercer tema que quería abordar es la necesidad de encontrar un límite, perdónenme la vulgaridad, sé que hay magistrados y profesionales que quizá no correspondan, pero permítanme la vulgaridad de decir que habría que buscar un límite al revoleo de simples inscripciones de sindicato por orden judicial, o que por orden judicial termine el Ministerio de Trabajo registrándolo como entidades sindicales con simple inscripción. Conozco el principio que se esgrime en la ley y en los tratados internacionales, conozco el pensamiento y los documentos de la OIT en materia de libertad sindical, y donde se potencian los fallos que implican obligar a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, a que acceda a una simple inscripción. También sé que profesionales de ustedes, muchos de ustedes me podrán decir, pero bueno, el derecho argentino en materia de asociaciones sindicales consagra el principio de unicidad que le da a quien tiene la personería gremial o quien ostenta la mayor cantidad de representatividad de afiliados y que le da ese principio de unicidad la facultad de firmar convenios colectivos, tener su propia obra social, etc. Pero en el fondo, lo que quiero es poner en discusión es que el modelo sindical argentino, que es uno de los modelos más fuertes en el mundo y que proporciona una fortaleza que permite discutir casi en un pie de igualdad con el sector patronal, se ve profundamente dañado con estas simples inscripciones.
Es cierto que en muchas organizaciones hay requisitos para ser delegados que son mucho más requisitos que para ser presidente de la nación. Eso hay que cambiarlo. Es cierto que hay organizaciones sindicales y compañeros míos que no se han caracterizado por su apego a la democracia. Lo reconozco y es una autocrítica que el sector sindical tiene que hacerse. Pero eso se corrige obligando a modificar estatutos para que todos puedan ser candidatos o puedan hacerlo con requisitos mínimos. Y así el juego de la democracia permitirá que gane el que más votos saca y conduzca desde la fortaleza de un sindicato por actividad solamente. De lo contrario, ese vulgar término que usé de revoleo de simples inscripciones genera como mínimo dos cosas. La primera, el debilitamiento de la organización sindical que tiene el uso del principio de unicidad, ya que por izquierda o por derecha paga un costo político innecesario y permanente al haber pujas por la representación que de otro modo se resolverían con una simple elección. Además, permite que el sector patronal juegue con una estrategia a dividir aún más la representación sindical, que es debilitar a los trabajadores en una negociación colectiva en el fondo. Y por último, debo decir que detrás de un concepto de democracia sindical, ese revoleo de simples inscripciones, lo único que termina haciendo es vulnerar el principio protectorio del derecho porque termina siendo funcional a los intereses del capitalismo que nos quiere lo más divididos posible a los trabajadores para impulsar sus políticas generalmente opresoras. Me gustaría dar ejemplos de lo que hablo. Soy secretario general de un sindicato de 103.500 trabajadores en la actividad. Le ha dado elecciones a quien las ha pedido. No he impugnado jamás lista alguna o candidato contrario a la lista que yo integré. Sin embargo, algún compañero que se cansó de perder elecciones hasta en su propia comisión gremial interna se presenta con 181 afiliados de 103.500 trabajadores en actividad. Sí, escucharon bien, 181 afiliados. Bueno, se cansó de perder elecciones y sin ningún tipo de proscripciones se presenta a reclamar una simple inscripción y una cámara laboral se le otorgó al Ministerio de Trabajo inscribirlo. Ahora, claro, los afiliados que le faltan son los que le va a terminar poniendo el sector patronal para debilitar al sindicato, que es el que está discutiendo desde hace años con mucha fortaleza con el sector empresario. Yo quisiera a veces traspolar este tipo de resoluciones a lo que sería en la política y buscar una analogía de cómo un caso puede ser similar en la política y cuáles serían las consecuencias. Si es en el sindicalismo, ¿cómo o por qué no puede ser en otro ámbito que se tome un mismo criterio? Esto quiere decir que si alguien se presentara a presidente de la nación en la República Argentina y pierde una elección, entonces va a decidir a la justicia y que sea ella la que le dé una simple inscripción como para ser presidente. Y te dirá, bueno, no podés tener puerto, no podés suscribir acuerdos internacionales. Y así, de golpe, podemos tener 1, 2, 3 presidentes autoproclamados. Y el capitalismo aprovechándose y quitándole legitimidad al presidente que votamos la mayoría. Y si quieren un ejemplo, sería como avalar a Juan Guaidó en Venezuela, que fue una plaza junto a un puñado de adherentes, se autoproclamó presidente y el capitalismo mundial lo reconoció como tal. Bueno, si esto lo traspolaran a la política, el simple revoleo de simples inscripciones termina pasando como lo que pasa en Venezuela hoy, sin que yo suscriba a favor o en contra de la política del presidente actual Maduro. Simplemente daba un ejemplo. El cuarto tema, son 5 y muy breve, pero el cuarto tema que tenía o quería señalar es la necesidad que ante una reformulación de la cantidad de miembros de la Corte o ante la posibilidad de alguna vacante que se produzca, que exista alguna reforma de carácter obligatorio la inclusión como miembro de la Corte de un especialista en Derecho del Trabajo, ya que solo creo existió desde el decreto de Perón en el 44 y la ley del 47 que creó los juzgados laborales, me parece que existió un solo laboralista que fue durante la época del menemismo. Bueno, no fue de lo mejor porque terminó siendo parte de la mayoría automática de la Corte que permitió, si bien sus orígenes eran sindicales o de defensa de los trabajadores del seguro y de la construcción, claramente fue parte de esa mayoría automática que permitió el saqueo en la Argentina, que también lo ilustra en las páginas de ese brillante libro que escribió nuestro querido Héctor Pedro Recalde en La tercera década infame.
bueno, en definitiva, en un gobierno popular como el actual y al cual suscribo mi pertenencia, creo que tranquilamente se podría proponer un especialista en derecho laboral que tenga sobrados elementos de juicio, de valor en su currículum de haber defendido el principio protectorio del derecho del trabajo. Y por último, quisiera desde mi humilde posición de dirigente sindical y trabajador, decir que la reforma judicial en materia laboral tiene que venir inexorablemente acompañada de rapidez en las decisiones de la justicia. Doy otro ejemplo y termino con esto. Un conflicto de encuadramiento de trabajadores de Nación Servicio. Año 2013 obtenemos resolución favorable en la Asociación Bancaria del Comité Arbitral de la CGT, mismo año apelación en la CGT de los compañeros del otro sindicato que estaba en cuestión. También nos resulta favorable. Vamos al banco con la resolución, con nuestro abogado, el doctor Ciampa, para que se ejecute. El sindicato colega se presenta en una cámara laboral que resuelve una medida cautelar y decide no innovar en la situación mientras estudia la cuestión de fondo. 2013, todavía está vigente la cautelar y los compañeros siguen siendo trabajadores de otra actividad, en donde, para dar un ejemplo, el sueldo de un trabajador bancario está en el orden de los 74.000 pesos, el sueldo de un trabajador de la actividad a la que él pertenece está en 31.000. Nuestra jornada de trabajo es de 7 horas 30 y es de 48 horas semanales en el otro sindicato, 7 horas 30 diarias de lunes a viernes. En el fondo, creo que hay un viejo adagio que reza que la justicia es lenta pero llega. Yo no acuerdo con ese pensamiento. Creo que cuando la justicia es lenta, deja de ser justa y deja de ser justicia. En todo caso, puede obtener nada más que un fallo reparador si es favorable, pero eso no es justicia. Y lo que están padeciendo estos compañeros, muchos de ellos ya no tienen su empleo y otros durante 7 años han perdido el doble de lo que deberían haber ganado, no es justicia. Una reforma laboral tiene que estar acompañada por dotación de recursos, por conceptos y preceptos claros y por sobre todas las cosas, para que la justicia sea justa y ser un servicio eficiente de la justicia, tiene que ser rápido, más aún cuando hay necesidades alimentarias de un trabajador cuando reclama en un tribunal de orden laboral. Muchas gracias. Gracias. Te estamos aplaudiendo todas las personas que estamos en este Zoom, Sergio, no sé si nos estás viendo. Gracias. Bueno, la verdad que nos ha dejado muchas cosas para pensar. Yo tomé nota, voy tomando nota de todo lo que van diciendo para luego ver la posibilidad de algún intercambio. También tenemos comentarios en el chat. Así que, digo, seguimos con la exposición y esperemos en breve poder charlar de todo esto. Bien.